sin recaer en muchas profundizaciones de carácter veterinario. Sí vamos a dar los acentos de las distintas doctrinas en materia de finanzas públicas, pero esencialmente vamos a hacer un vínculo con la realidad actual, con el análisis de las cuentas públicas en la actualidad, en especial en el Estado Nacional, y también en referencia a nuestra provincia de Córdoba, porque ese contexto en donde todos estamos participando, opinando y tal vez responsables de alguna acción pública, tratando de separar la paja del trigo dentro de esta confusión que hay en materia de herramientas. Eh, por caso, hablar de déficit significa algo pecaminoso desde el punto de vista, llamamos a ver de déficit, o mejor dicho, de qué es el desequilibrio que nos estamos refiriendo para observar cuál es la característica de la salud financiera del Estado que estamos hablando. Para esto, de pensar como una golondrina no se ve una cifra que es negativa, no puede llevar a generalizar que esto se trata del cuadro fiscal del Estado que nos estamos refiriendo. Vamos a utilizar una metodología bastante amigable, simple, de fácil entendimiento para la comprensión de las cuentas públicas. Dentro de esta demanda de la sociedad, que no es nueva, nosotros permanentemente vemos que hay críticas respecto al rol del Estado, algunos piden mucho Estado, otros piden poco Estado. Este es el clásico debate que está perdurando en el mundo, que no es una cuestión actual, sino que se está extendiendo desde hace muchas décadas, podríamos decir, por lo menos desde un siglo atrás, a partir de con la caída de la bolsa de Nueva York. Entonces, debo confiar en el gobierno. Aquí he tomado una frase de una canción de Wall Floyd, canción relativa de la caída del muro de Berlín en el año 1980. Nosotros finanzas públicas, pero desde el punto de vista de las evaluaciones de carácter económica, yo creo que es preferible hablar de economía del sector público. Y cuando estamos hablando de economía del sector público, un equivalente, pero desde el ángulo, desde el punto de vista de cuál es el principio rector de la economía, que es el principio de la escasez. Y siempre vamos a actuar, vamos a hacer relaciones entre recursos que son limitados y erogaciones que si no se le pone un tope son ilimitadas porque las demandas así lo son. O sea, hay una permanente puja entre los recursos y los gastos. En este paradigma de escasez, que es el fundamento de la economía como ciencia, nos vamos a referir al principio de la escasez en uno de los pilares de una sociedad moderna, que es el sector público o el Estado. Hay una diferencia entre Estado y sector público. Nosotros nos estamos refiriendo más bien al sector público desde un punto de vista organizacional, como
uno de los sectores, de los tres sectores, con el cual se construye una sociedad, ¿cierto? Por un lado, el sector privado, que tiene un objetivo que es el objetivo de lucro, el sector público, que tiene como objetivo el bien común, y un tercer sector, habitualmente también llamado como sector o la sociedad civil, que no solo son los ciudadanos individualmente considerados, sino las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil o también denominadas organizaciones no gubernamentales, que en las últimas décadas están empujando por mayores demandas de carácter sociales y que van construyendo esta complejidad del desarrollo de las sociedades referido a estos tres sectores. El sector público, el sector... Perdón, discúlpeme un segundo. Usted sabe que estamos viendo que no estamos escuchando bien. Se escucha muy cortado y ahí hay partes que no se entiende. Discúlpeme que lo interrumpa. Sí, no, está bien. Ahora nos está pasando a varios. O sea, ¿me escuchan ahora? Me parece que tenés que bajar un poquito el volumen, profe, porque se escucha como muy saturado ahora. Cuando probamos hace un rato se escuchaba bien. Sí. Se nota como muy fuerte el volumen. Me parece que nosotros también, cada uno, podemos bajar el altavoz un poco para que no se sienta tan saturado. Eso, así. Sí. ¿Qué tal me escuchan ahora? Se sigue escuchando igual. Claro, está todo muy alto. ¿Quiere hablar, profesor? A ver cómo se va sintiendo. ¿Ahora? Un poquito mejor. sí, va mejorando. Sí. ¿Ahora? Tendría que bajar un poco más. El El segundo altavoz. también. Sonido de su ¿Me escuchan? sistema. Sí. Estamos hablando del modo de finanzas públicas y evaluación presupuestaria. Y estaba Disculpe, a Mara se la escucha perfectamente. En realidad lo que pasa con usted es que se escucha con interrupciones. Hay como que se va cortando la voz suya. ¿Me entiende? Lo que podríamos hacer es apagar la cámara del profesor para ver si no se corta tanto. Puede ser el internet. Pero a todos nos pasa eso, ¿eh? Por eso, en la cámara del profesor puede ser que haga interferencia. Puede apagar la cámara. Nosotros lo escuchamos. ¿Y ahora me escuchan? ¿Cómo me escuchan ahora? Yo lo escucho perfecto, profe, ahora. ¿El resto? El tema es Parece bien, profe. Pero no sé cuando siga hablando qué pasa. Claro, ese es el tema. Claro, Está porque muy, se corta está muy de a alto el rato. sonido del profesor. Está tan alto el sonido que creo que hace mucho ruido. Tiene mucho ruido la sonoridad. ¿Ahora me están escuchando? Ahí está un poco mejor. Sí, ahí se escucha un poco mejor. Voy a hacer 30 segundos de un repaso referido al módulo de finanzas públicas, señalando que es preferible, sobre todo para darle un mejor encuadre a la temática que estamos hablando, de economía del sector público, que se está refiriendo al marco de lo económico como reflejo del paradigma de la escasez, en la habitual frase de que los recursos son escasos
y las necesidades que se van a convertir en gastos son ilimitadas. Por lo tanto, necesitamos establecer equilibrios entre esos recursos y esos gastos. No sé si me están escuchando bien ahora. ¿Me escuchan? Sí, pareciera que un poco mejor. Parece mejor. Sí, un poco mejor. Un poquito Parece mejor. mejor. Bueno, Bueno, en esta referencia, no es que no sea un equivalente con el nombre de finanzas públicas, pero en la doctrina económica nosotros preferimos hablar de economía del sector público y tal vez el concepto de finanzas públicas esté mejor reservado al campo de derecho, en donde el principio de legalidad que el Estado tiene para ejercer sus potestades de imposición estén más vinculados al orden de naturaleza jurídica. Vuelvo a preguntar, ¿me están escuchando ahora bien? La verdad que se escucha como con mucho, como que retumba, profe. Para mí que tendría que bajar más los sonidos de la máquina. No sé por qué pasó eso ahora. ¿Ahora me escuchan? bueno. Sí, sí, lo escuchamos. Bueno, vamos. Perdón, disculpen, ¿se escucha bien ahora? No. ¿No? Hay mucho ruido, yo lo bajaría el 50%. No, es que no pasa por ahí. Ahí voy. No. Denme un instante y ya lo... Sí, no hay problema. Una consulta, ¿no será un problema de conexión? Como decía, no sé quién, apagando la cámara por ahí. Ves apagando la cámara, digamos, como que se concentra todo más en el audio. No sé si son las palabras pero no es técnicas. conexión. No, pero no es... Bueno, era un aporte que quería hacer nada más. Está bien, gracias. Ahí, ¿cómo se escucha eso? ¿Cómo se escucha eso? Mejor que la anterior. Igual. ¿Cómo lo escuchás? Ahí, ¿cómo lo escuchás? A ver. ¿Cómo lo escuchan ahí? Ahí mejor. Yo escucho mejor. Bien. Bien. Pero ya. Esperen un instante que termine de configurar. No, va mucho más atrás. Va la ganancia del micrófono. Si me dan un instantito, lo hago tranquila y los dejo trabajar bien. Ahí cómo va. Ahí mejoró. Ahí mejora, hola, 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 No, mejora, se No, mejora. igual. Tiene igual. tiene un sonido en el ambiente como que me parece que retumba los parlantes. Vientos. Ujú, ujú, ujú. ¿Quiere volver a apagar y reiniciar de nuevo o yo la vuelvo a aceptar? Sí, sabes que voy a salir y les voy a habilitar otra computadora. Por favor, te agradezco.
Me parece que hoy es un viernes complicado, chicos. Les pedimos disculpas. Ya vamos a empezar las clases híbridas, así que no se desesperen. En cualquier momento nos van a empezar a mandar mail por las clases híbridas. Perdón la ignorancia, ¿a qué le llaman clases híbridas? Una parte lo hacen en el IGDA, en el aula, y otra parte en su casa. Aquella persona que pueda ir presencial va presencial y la otra parte lo hace, y todo lo ven en el mismo tiempo, en tiempo real, todo. Estamos avanzados ahora. No, si nos habían comentado que podía llegar a existir la posibilidad de, Sí. pero no más que eso. Sí, pero creo que más adelante, porque todavía estamos, viste, estamos con todos los ¿El horario sería el mismo? preparativos. El ¿Cómo? año próximo será. Más que seguro que va a ser el año, más que seguro sería el año próximo. Sí, ya tenemos la delta. ¿no? Sí. ¿Cómo? Si el horario sería el mismo. Eso quería preguntaros también. Y yo creo que no, porque ya presencial se hacen mucho más horas. Más horas. Sí, el mismo contenido, nada más que se hacen mucho más horas. Sería hasta las 8, que es lo que está programado, digamos, originalmente. Claro. Ujú. ¿Se puede elegir? Claro, que se puede elegir, es preferible virtual, chicas. Ustedes sigan haciendo la barra por virtual, el contenido lo mismo. Eso iba a decir yo, sigamos como estamos, que así estamos todos bien. No, las Empezamos clases, así, terminemos así. las clases no se graban y no se transmiten. Lo mismo que está viendo el alumno en el aula, lo están viendo ustedes en su casa. Hace de cuenta que es ahora igual y que hay un grupo en el aula. Pero las Todas las clases horas. no se graban. A mí me gusta así. Sí, tiene muchas ventajas la Lo- virtualidad. Me, ¿Sí? me la puedes pasar por WhatsApp también. ¿Qué cosa? ¿Quién está hablando? Que se escuchan los micrófonos. Ojo. Les aviso No, por las estoy hablando dudas. yo, Laura, asistente técnica de José María Las Heras. Listo, Laura. Laurita, ahora se te escucha perfecto. Perfecto, sí, entré desde otra computadora. Bueno, ahí lo renombro al profe y Dale, denme un instante y ya está todo arreglado. ya te paso también el anfitrión, así puede compartir pantalla, ¿sí? Dale, genial. Bueno, ya estamos listos para que usted pueda compartir pantalla. Ya está renombrado y todo. Genial. Ahí lo dejo todo preparado y le doy el lugar, ¿sí? Perfecto. Yo escucho bien. ¿Ustedes, chicas, escuchan bien? Chicas y chicos. Sí, Valeria, ahora se Mara, escucha Soledad. mejor, sí. Sí, nada que ver, Sí, se escucha ahora se perfecto. escucha bárbaro. Sí, Bueno, sí. Se les escucha bien. pedimos mil disculpas. Esto sucede en las mejores familias. Ahora estamos bien. ¿Cómo anda, Eduardo? ¿Bien? Bien, bien, gracias. No, dame. Ahí se ve perfecto la presentación y modo presentación.
Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahora? Perfecto. Bueno, Sí. bueno, mil disculpas por esta demora. Gracias a la colaboración de Laura hicimos un cambio de equipo y aquí estamos. Bueno, vamos a avanzar. Ya explicábamos que preferimos hablar de economía del sector público dentro de esta óptica de que siempre va a estar presente en nuestra vida cotidiana, en las cuestiones de una empresa privada y también en el Estado, que es esta puja entre los recursos escasos y las demandas que se van a transformar en gastos o en erogaciones que son ilimitadas. Este es el juego de armonía que es parte de las incumbencias de la economía, armonizar este conflicto que existen entre los recursos y los gastos. En el desarrollo de este módulo, nosotros hemos colgado prácticamente la totalidad de las filminas de estas 4 clases que están a mi cargo y hemos reformulado el programa. La bibliografía sobre las cuales ustedes se van a tener que basar, prácticamente una bibliografía única, basada en parte, en las partes más significativas, dado la extensión del curso, de el libro Estado Eficiente. Ustedes van a ver en el programa que buena parte del programa sigue el texto del libro o el índice del libro, que ha sido definido con un criterio lógico desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista de un proceso en este vínculo entre las distintas erogaciones y los gastos. El libro Estado Eficiente es un libro que por razones de editorial no está de manera digital, pero existe una edición económica. Tienen 2 posibilidades: o del libro en base en papel sacar fotocopias, de una parte del libro no la van a utilizar en su totalidad, utilizarán un 40-50% del libro. Y la otra, hay una edición económica donde hemos hecho un esfuerzo producto de la pandemia entre los editores, las librerías y los propios derechos de autor, una edición económica que creo que está algo así como en 1.500 pesos, esta edición del libro. La edición tradicional está arriba de los 4.000 pesos, que se entiende que es inaccesible. Yo quiero decir esto para que ustedes queden tranquilos respecto al uso de la bibliografía, y ustedes decidirán si lo consiguen prestado el libro en la biblioteca, sacan fotocopia, o si se van a la edición económica. Y van a tener todo el material, prácticamente todo el material, salvo un par de artículos, algunos de mi autoría, que lo puedan bajar de internet. Entre ellos la colaboración de un libro que un mes después de la pandemia sacó la Universidad Nacional de Córdoba, y hay uno de los capítulos precisamente en donde yo planteaba que ante esta pandemia era la hora de fortalecer el rol del Estado. Ahí van a encontrar todo el material. Lo que sí me interesa de sobremanera, porque realmente este es el objetivo de este curso, que ustedes tengan un adiestramiento básico, fundamental, para entender la noticia de las finanzas públicas, la economía del sector público, y no hay momento más oportuno precisamente que en este tiempo donde ingresó el presupuesto de la Nación al Congreso Nacional, el proyecto de presupuesto, y seguramente la provincia de Córdoba, dentro de 30 días, va a enviar el presupuesto acorde con las pautas macroeconómicas que ha establecido la Nación
para el año 2022 e incorporados en este proyecto de presupuesto. Lo que me interesa es que esa noticia de carácter financiero fiscal, que muchas veces es parcial, muchas veces es confusa, ustedes la entiendan de manera sistémica. Y vamos a ir avanzando con estos conocimientos teóricos. Y en la clase próxima, fundamentalmente, no creo que avancemos en esta clase, vamos a construir un tablero de control, es decir, un cuadro que en una sola página o en una sola filmina del PowerPoint, ustedes pueden tener una omnicomprensión del conjunto de las variables macroeconómicas, de las relaciones entre recursos y gastos del presupuesto, del proyecto de presupuesto del gobierno nacional, del proyecto de presupuesto de la provincia de Córdoba, y que después ustedes la pueden incorporar para cualquiera de los otros análisis, procurando evitar ese temor reverencial que hay en el presupuesto. Es significativo cómo el presupuesto ha quedado exclusivamente en manos de un grupo muy reducido de expertos. Y el presupuesto, si se dice que es la ley de leyes, que es el pacto anualizado de un gobierno con la sociedad civil y el mercado, es por demás importantísimo que el presupuesto sea comprendido por buena parte de la sociedad, por lo menos en la óptica que más les interesa, y nosotros como técnicos, como profesionales, tengamos que opinar cuando hablamos del presupuesto bien fundamentado. Y dentro de este marco vamos a desarrollar lo que hemos sistematizado como un decálogo de buena salud financiera, una especie de preguntero donde vamos a ir viendo en estas 10 medidas cuál es la salud financiera del Estado a los cuales nos estamos refiriendo. De todas maneras, y en esto te hago una cita de un economista austríaco, Joseph Schumpeter, economista de fines de los años 30, que él ya planteaba la importancia del desarrollo de la tecnología en el mecanismo de la competencia de mercado. Él señala la importancia de las finanzas públicas, la economía del sector público, donde nosotros no podemos decir que la economía del sector público nos estamos refiriendo solo a números. Los números en una ciencia social como es la economía es una forma de representar una problemática de carácter político, de carácter social, de carácter cultural, lo más aproximadamente posible. Y como señala Schumpeter, dice que el espíritu de un pueblo, su nivel cultural, su estructura social, etcétera, etcétera, se encuentran escritas con claridad y sin retórica de ningún género en los hechos fiscales. Tal vez sea algo exagerado esta afirmación de Schumpeter, pero tiene mucho de verdad. En el presupuesto nosotros estamos reflejando el contexto socioeconómico de esta sociedad, el contexto político de esta sociedad. Y en el presupuesto, para dar un ejemplo muy simple, vamos a decir cuál es la vocación que el Estado tiene, por ejemplo, en la finalidad educación. ¿Basado en qué? En el porcentaje del gasto público que se destina a nivel educativo. Pero ese porcentaje es una condición necesaria, pero no suficiente, porque no nos está hablando de la calidad del sector público, nos está refiriendo cuál es el grado de satisfacción de los ciudadanos en la provisión de esos servicios públicos. Y en este marco de esta relación de carácter sistémica,
ustedes nunca deben dejar de olvidar que las finanzas públicas, la economía del sector público, que nosotros lo vamos a reflejar en una herramienta, en un instrumento que se denomina el sistema de administración financiera gubernamental, que tienen que ustedes tener siempre presente que hay una ley significativa a nivel nacional que años después la provincia de Córdoba lo refleja en una ley provincial, que es la Ley de Administración Financiera Gubernamental, que establece estas herramientas de administración fiscal. Esta ley 2456 del año 1992 se ha mantenido con algunas pequeñas reformas, porque ha sido un instrumento que, a pesar, fíjense ustedes, de los desbarajustes económicos con lo que ha atravesado la Argentina, ha permitido contar con información precisa y actualizada en materia fiscal y fundamentalmente en materia presupuestaria. Por ejemplo, a nivel nacional y en el caso particular de la provincia de Córdoba, ustedes pueden encontrar la ejecución del presupuesto nacional o provincial prácticamente a tiempo real, sí, a tiempo real, con una demora en la ejecución de un mes, que comparado con la rémora que era antes conocer la información presupuestaria o fiscal, ha sido un gran avance. ¿Un gran avance para qué? Para el control de las cuentas públicas y para la toma de decisión. Y vamos a decir que este sistema de administración financiera, que es la herramienta con el cual se concreta este contexto de finanzas públicas, de economía del sector público, está establecido en un conjunto de normas. ¿En cuáles normas? La Ley de Administración Financiera Gubernamental, fundamentalmente en el tratamiento de los gastos en forma detallada y en forma global de los recursos, y en el conjunto de normas tributarias que regulan la potestad fiscal que tiene el Estado de captar obligatoriamente riqueza de la sociedad. Como señalábamos al principio, no hay una unanimidad referido a el concepto de lo que se entiende como finanzas públicas o economía del sector público. En el marco de un sistema con una fuerte presencia del mercado, es decir, las visiones capitalistas con fuerte presencia del mercado, que la participación del Estado en la sociedad ha pasado por distintos grados, aunque aún con este debate entre las corrientes neoliberal y neokeynesianas que plantean menos Estado la primera y más Estado la segunda, podemos decir que en una línea histórica, las finanzas públicas desde una visión clásica de los padres del pensamiento clásico tradicional, Adam Smith y David Ricardo, se planteaba una escasa participación del Estado. Se aceptaba la participación del Estado para funciones mínimas, las funciones de administración, la función de seguridad y de justicia. Como decía Adam Smith, hay una mano invisible que va a permitir que la sociedad tenga su crecimiento económico, y a partir de eso la distribución entre los distintos factores de la producción. Esta visión de un Estado escaso,
que significaba una captación mínima de recursos por parte del Estado, y por otra parte, erogaciones limitadas a esas funciones administrativas generales o de seguridad y de defensa y de justicia, basados en otro principio de que la demanda que daba su propia oferta genera esta crisis del sistema capitalista en el año 1930, y aparece con lucidez John Maynard Keynes, un diplomático inglés, financista, un hombre de éxitos en el negocio, y planteando la necesidad de que hay que salvar el sistema capitalista. ¿Y qué es lo que descubre Keynes? Keynes descubre, hay un principio que es el principio de incertidumbre. O sea, mientras no hay incertidumbre, mientras exista incertidumbre en los mercados, esto aumenta la recesión y la desocupación. Y hay que introducir al sistema de mercado un aliciente para aumentar la demanda, aunque sea de manera artificial. Y ahí donde señala Keynes la importancia de la participación del Estado. Es decir, el Estado debe salir a gastar. Hay una frase de Keynes que es una frase que tiene una exageración, pero que fue utilizada en forma irresponsable por algunos seguidores del keynesianismo, donde Keynes plantea que el Estado tiene, aunque sea, dice, tiene que mandar a la gente a enterrar y desenterrar botellas. Ustedes piensen que esto no tiene ningún elemento mínimo de productividad hacer esta tarea, pero él lo plantea desde el punto de vista de la urgencia, la participación del Estado dentro de la economía. Sobre estas dos grandes corrientes económicas, y fracasado el modelo de economía estatal, el modelo de economía de raigambre marxista, con el fracaso de la Unión Soviética, queda en el marco de la teoría económica siempre estas dos corrientes que han ido rectificando sus rumbos o sus conceptos tradicionales, y así nos hemos encontrado en muy pocas décadas, lo que antes había perdurado prácticamente un siglo, el asomo de una corriente neoliberal de fines de los años 80, que hace su presencia en Argentina en la década de los 90, contemporáneamente con la caída del muro de Berlín. La idea de que hay que achicar el Estado para agrandar la nación. Sobre esta corriente neoliberal, que significó fuertes efectos negativos en materia social y las demandas de carácter sociales, no nos olvidemos esta frase de Schumpeter de cómo en el presupuesto público estamos viendo en los hechos fiscales. El presupuesto público es donde más se muestra los hechos fiscales. Las demandas públicas, las demandas sociales generaron, a través de este retiro del Estado de la década de los 90, fuertes consecuencias sociales, renaciendo lo que se ha dado a denominar las visiones neo-keynesianas. ¿Qué diferencia hay entre el neo-keynesianismo actual y el keynesianismo anterior? El neo-keynesianismo se ha hecho cargo, a través de pensadores de la talla de Samuelson, del mismo Stiglitz, el premio Nobel de la Economía, tan citado por su fuerte crítica a
a los organismos financieros internacionales y su acercamiento al Papa Francisco, lo que se ha planteado es que esa acción del Estado no puede ser a cualquier costo, no puede ser de cualquier manera. No se puede aceptar con ligereza que el Estado tiene que enviar a la gente a enterrar y desenterrar botellas. Me olvidaba decir que en esto de las políticas keynesianas, el Estado, el país que comenzó a aplicar las políticas keynesianas, fue un país de sustancia y de esencia fundamentalmente capitalista, como son los Estados Unidos. En la presidencia de Roosevelt, en la década del 30, con el New Deal, se promovió el desarrollo de un plan amplio de obras públicas para reactivar la economía norteamericana que estaba en crisis en esos años, después del famoso lunes negro de la bolsa de Nueva York. Pero volviendo acá al tema del neokeynesianismo, este es el tinte con que las nuevas políticas keynesianas les están exigiendo a la participación del Estado en la economía. Hoy hay muchos autores que plantean lo que se significaría una nueva conciliación en los nuevos tiempos, una conciliación que significa, sin negar la necesidad de la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es potenciar ese uso escaso de los recursos para producir la mayor cantidad de productos finales. O sea, mejorar el gasto público, si entendemos como producto final del Estado, dar a la sociedad bienes y servicios de calidad o de excelencia. Hoy hay una disputa que no se resume, no es reduccionista entre keynesianismo y liberalismo, sino que hay una cierta correlación o hay una gran convergencia entre todos estos conjuntos de ideas. En la bibliografía que yo les he citado, bibliografía complementaria, pero si tienen la oportunidad de leer este libro, cuando hablo de bibliografía complementaria, hay alguna referencia que yo he dado en una de mis notas, que está como base bibliográfica, a una economista ítalo-norteamericana, se llama Mazzucato de apellido, donde ella está planteando lo que para mí sería de alguna manera una síntesis entre la concepción clásica en materia financiera y la concepción moderna, porque sin dejar de negar el concepto de eficiencia y el rol del mercado, de las empresas privadas dentro de la economía, por su capacidad en la mayor parte de los casos, su capacidad de creación de riqueza, plantea la importancia del Estado para un tipo de regulación, pero ya no desde el punto de vista cortoplacista, como planteaba Keynes originalmente, sino de largo plazo. Y ella señala como herramientas importantes la necesidad de establecer alianzas estratégicas entre el sector público y el sector privado. Existe una suerte de déjà vu de plantear la necesidad de un Estado mínimo, de un Estado escasamente participativo. No olvidemos que se volvió a releer Adam Smith en la década de los 90, pero esto indudablemente no se puede
ir marcha atrás en el curso de la historia. La realidad que la participación del Estado dentro de la economía y de la sociedad se ha dado por una cantidad de causas que han estado presentes a partir de la segunda o tercera década del siglo XX y que hoy siguen estando presentes, y que el Estado tiene un rol importante, sino como hacedor, lo es desde el punto de vista de regulador y de controlador de muchas actividades que son del mercado. Entre ellas es la ausencia de competencia perfecta. Cuando no hay competencia perfecta, el Estado debe interviene. Los incrementos de los gastos de defensa, esto desde el punto de vista ético o moral es totalmente criticable, pero la realidad es que los gastos de defensa ocupan muy buena parte del gasto público, sobre todo en las grandes potencias. Las demandas de mayor bienestar social por parte de la población, las políticas de estabilización, de redistribución del ingreso, del crecimiento económico. Todas estas causas que han justificado la mayor participación del Estado en la sociedad están hoy presentes en mayor grado. Por eso la necesidad de que estos hechos fiscales que están representando los aspectos, las realidades culturales, políticas y sociales, como dice Schumpeter, están siempre presentes y son irreversibles. También queremos hacer un breve reflejo sobre el Estado argentino, la historia de su organización económica y financiera, para saber en qué punto estamos parados actualmente. Hasta el año 1930, desde la Organización Nacional con la Constitución de 1853, es lo que se denomina el periodo de división internacional del trabajo. Países que producían alimentos o insumos básicos, y países que los industrializaban y traficaban como dueños del comercio y dueños de la navegación en el mundo. Fundamentalmente nos estamos refiriendo a los países europeos, encabezados por Inglaterra, Francia, Alemania, que generaron este concepto tan presente en el pensamiento de Adam Smith y de David Ricardo, de las ventajas comparativas. Algunos países tenían que dedicarse a producir granos y vacas, y otros a industrializarlos y comerciarlos. Nosotros estábamos en este concepto de división internacional del trabajo, aquellos países que producíamos materias primas, que trajo como consecuencia un desarrollo amorfo en la República Argentina, con una fuerte concentración en el puerto de Buenos Aires y el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires, y un contexto de naturaleza económica financiera, donde el Estado tenía una muy poca participación en la economía y fundamentalmente estaban financiados con los recursos de los impuestos a las exportaciones.
Con esta crisis de 1930, que marcó una crisis de carácter internacional, las crisis no fueron de los países económicos, los países con desarrollo industrial. Esto generó, como generó en los propios Estados Unidos, con estas políticas del New Deal del presidente Roosevelt, basado en el pensamiento keynesiano, lo que nosotros estamos en denominar el periodo del intervencionismo estatal, que comienza en el año 1930 con un gobierno que produce la primera fractura constitucional en nuestra historia internacional, que es lo que denominamos periodo del el intervencionismo reducido, entre 1930 y 1945, con la creación de las juntas reguladoras de carnes y de granos. A partir del año 1945 y terminada la Segunda Guerra Mundial, basados en políticas inclusive aconsejadas por organismos financieros internacionales, en ese entonces la naciente CEPAL, en el país se comienza a desarrollar lo que podríamos denominar el subperíodo del intervencionismo ampliado. Es decir, hay una mayor participación del Estado, no solo de la regulación, sino ya como Estado empresario con el desarrollo de industrias, por ejemplo, la industria automotriz en la provincia de Córdoba, la industria aérea, la consolidación de la política materia energética con la creación de la política nuclear y la consolidación, el fortalecimiento de YPF, que fue creado años antes de 1930 por la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Lo que quiero plantear es que este concepto de mayor participación del Estado no nace en el año 1945, sino que ya arranca de décadas anteriores. Y un tercer periodo donde el país entra en un cono de amesetamiento en su crecimiento económico a partir del año 1976, que podríamos señalar como el subperiodo de financiamiento de la deuda externa. Es decir, el país pudo mantener un cierto nivel económico de actividad a través de un alto endeudamiento externo, como lo vamos a ver en las cifras de endeudamiento cuando veamos en las próximas clases. Y el tercer periodo, que es un cambio paradigmático radical, es el periodo que vamos a denominar de la globalización, donde aquí sí es interesante porque se produce esta puja que estábamos hablando en un mundo donde cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, cae el mito de los factores de producción en manos del Estado, como fue el modelo de economía soviética, y se empieza a extender en todo el mundo de una forma u otra, la caída y la implosión de la Unión Soviética, China, que empiezan a tomar modelos de carácter capitalista. Y podríamos definir los periodos en la Argentina, que también se producen en algunos países, no solo en la Argentina, sino en buena parte de los países periféricos de subdesarrollados, que es el de las políticas neoliberales de 1989 al año 2001, con estas políticas expresadas en un eslogan: achicar el Estado para que crezca la nación, los famosos derrame
la teoría del derrame, que el crecimiento del mercado iba a traer un mejor distribución de los recursos, demandas de trabajo y una mejor distribución de la riqueza social, con una herramienta clave para garantizar la estabilidad en la Argentina, que es la ley de convertibilidad, el dólar, un dólar, un peso. Estas políticas neoliberales en un país dependiente, con muchas fallas estructurales, trae su derrumbe económico por falta de confianza y el alto endeudamiento público. A partir del año 2002-2003, se comienzan a aplicar el subproducto de lo que denominamos políticas neo-keynesianas, o sea, una mayor participación del Estado en la economía, esencialmente a través del gasto público y la recuperación de algunas empresas del Estado que habían sido privatizadas y que esas privatizaciones habían sido un gran fracaso. Dos casos típicos, YPF, que vuelve a manos estatales, y el caso de la línea de bandera Aerolíneas Argentinas, que quedaron en manos de empresas españolas. Hay otras privatizaciones que se mantuvieron a través del tiempo, y sobre todo, ¿cuáles se fueron manteniendo a través del tiempo? Aquellas empresas donde las tecnologías eran de una sofisticación y de un cambio paradigmático importante, como fueron las privatizaciones de las telefónicas. Pero es en el periodo de estas políticas neo-keynesianas, entre el año 2002 y el 2015, donde el Estado argentino comienza a generar una mayor participación en el gasto público y un mayor compromiso con políticas que significaran para el país una mayor participación en lo que Argentina estaba dotada de recursos humanos favorables, como es el caso de las políticas de desarrollo de la energía nuclear y todo lo que significado el desarrollo satelital por parte del Estado, sobre todo en este último caso, en alianza estratégica con el sector privado. Estas políticas que, como ustedes ven, han durado poco tiempo en la Argentina, tanto las políticas neoliberales como neo-keynesianas, vuelven a producir una fractura a partir del año 2016, y ahí lo dejo con signo de interrogante, porque hoy no se puede opinar, porque si bien ha habido un cambio de gobierno en el año 2019, lo cierto es que la pandemia ha dejado guardado o reservado las posibilidades de definir cuál es la concepción política, financiera, económica del gobierno después del cambio gubernamental de fines del año 2019, aunque vamos a ver más adelante que hay una suerte de plan que está configurando dentro de una lámina que vamos a ver enseguida sobre economía circular, el retorno a políticas de amplia participación del Estado, dentro de un contexto que yo definiría como post-keynesianismo, no que neo-keynesianismo, como post-keynesianismo, siguiendo a esta brillante economista italiana Mariana Mazzucato, que ha planteado esta necesidad de integrar en su totalidad estos conceptos o estos parámetros de las distintas corrientes ideológicas, desde la economía clásica,
con una participación de la empresa del mercado, más el rol de activo y presente por de parte del sector. Ahora nosotros lo hemos referido y aquí van a ver ustedes algunas láminas que están pegadas, que en realidad estas láminas son imágenes fotográficas del libro Estado Eficiente, pero nosotros hemos hablado de economía del sector público. Hemos dicho que el sector público tiene un principio liminar, que es el bien común, mientras el sector privado es el beneficio, es el lucro. Y cuando hablo de beneficio del lucro del sector privado, quiero que se entienda bien, y lo digo sin ningún sentido peyorativo, la necesidad de que las empresas privadas se actualicen, se modernicen, tengan una capacidad tecnológica para crear la mayor cantidad de bienes al servicio de las demandas, de la demanda ciudadana, basados en este principio del lucro, no es nada malo. Lo que pasa es que si nos quedamos solamente en el lucro, ya sabemos cuáles han sido las consecuencias nefastas en muchos grupos o niveles o clases sociales en todo el mundo, y ahí donde se está justificando esa mayor participación del Estado para regular, para controlar y para establecer una planificación que no sea inhibidora de esta capacidad que tiene la empresa privada de crear bienes y servicios. Pero el sector público no es algo muy general que se pueda definir con un solo elemento, sino que tiene una estructura mucho más compleja. Podemos decir que el sector público, podemos hablar del sector público no financiero y el sector público financiero. Cuando hablamos del sector público no financiero, estamos hablando de este sector público que esencialmente entrega bienes y servicios reales, con mayor o menor grado de intangibilidad. Estos servicios reales pueden ser desde la educación primaria y secundaria, un servicio de justicia, un servicio de salud, vacunación, campañas de vacunación por el flagelo del COVID. Son todos servicios de carácter no financiero que están satisfaciendo las necesidades de la sociedad. En cambio, los servicios no financieros, públicos financieros, perdón, se está refiriendo a toda la participación que el Estado tiene en la oferta y demanda monetaria. O sea, es la actividad para facilitar el desenvolvimiento de la economía real. Caso concreto, un sector público financiero participa la banca pública, o sea, las instituciones públicas financieras. Le queremos poner nombre y apellido en el Estado Nacional: el Banco de la Nación Argentina, el Banco Nacional de Desarrollo. En la provincia de Córdoba le queremos poner nombre y apellido: el Banco de la Provincia de Córdoba. Participan en la oferta y demanda de dinero que incluye la oferta de carácter crediticio. Y volviendo al sector público no financiero, lo vamos a encontrar con dos grandes diferencias, ¿no es cierto? Lo que denominamos la administración central y las empresas públicas no financieras. Cuando hablamos de la administración central, nos estamos refiriendo a todos aquellos organismos del Poder Ejecutivo que las decisiones son de carácter de naturaleza política. Ahora, cuando hablamos de decisiones de naturaleza política,
y sobre eso vamos a hacer hincapié en las próximas clases, no significan que son decisiones de carácter caprichosa, sino que esas decisiones de naturaleza política deben tener una racionalidad técnica mínima, una racionalidad técnica mínima que va a estar dado por el uso de estas herramientas de administración financiera, donde vamos a tomar una decisión política sobre, en materia de educación, o sea, de promover la educación a determinados grupos etarios. Pero lo que no vamos a dejar de hablar en este objetivo es a qué costo se va a realizar. Y aquí es donde comienza, y ustedes van viendo la importancia de utilizar el concepto de economía del sector público. Como estamos hablando de economía, estamos hablando de que estos bienes, de que estos recursos son limitados y como las demandas son ilimitadas, que se van a transformar en erogaciones, estas erogaciones deben ser, o estos gastos, con el mayor grado de eficiencia posible. Si quieren, lo podemos decir en una palabra mucho más simple. No es irritante cuando nosotros hablamos de políticas sociales, también hablar el costo de esas políticas sociales, porque el cuidado de esos costos en el desarrollo de las políticas sociales nos va a significar la posibilidad, sin duda, de dar mayores servicios, ya sea para esta política social precisamente dicha, cité el ejemplo educación para un grupo etario, y si no, para ampliar el gasto público en aquellas áreas que son primordiales, que son estratégicas en materia de salud, de educación, en lo que se denomina bienes públicos sociales. Esta administración pública ejercida por el gobierno central, en un sistema federal como el del Estado argentino, tenemos los 3 niveles del Estado definidos por la Constitución Nacional. Y ya cuando estamos hablando de esta frase de Schumpeter, la podemos expresar en un concepto mucho más moderno de lo que hoy se denomina economía circular, que es una relación armónica, proactiva, entre diversos objetivos de carácter económico, de carácter político, donde tiene que haber una relación o una armonía entre lo que podemos decir en términos macro, 4 grandes objetivos. Uno es el objetivo de crecimiento económico, el aumento del PBI, el aumento de la riqueza de la sociedad. Pero para que este crecimiento se pueda cumplir, debe estar en armonía con la estabilidad monetaria, es decir, la estabilidad de la moneda que permite establecer lo que sería la planificación de largo plazo. O sea, nosotros no podemos hablar de un crecimiento económico y hablar de planificación de largo plazo si no tenemos un nivel de estabilidad monetaria que evite esta caótica cambio de los precios relativos. Este crecimiento económico con estabilidad monetaria, a su vez, necesita otro elemento esencial, que es el de la distribución de la riqueza. Se van retroalimentando, o sea, la mejor distribución de la riqueza está generando que una demanda del mercado superior, y esto va generando la posibilidad de inversión y del crecimiento económico, del cual el Estado
va a captar una parte de esa riqueza social a través de los tributos. Y lo que ha entrado a aparecer en las últimas décadas, pero ahora con una presencia muy, muy significativa, producto de este cambio tan importante, de este cimbrón que ha significado esta pandemia internacional del COVID, la necesidad de mantener un equilibrio ambiental. Cualquiera de estos 4 pilares que se quieran manejar en forma individual, priorizar uno de ellos, va a traer consecuencias negativas para el equilibrio de carácter social y político. Si solo hablamos de crecimiento económico, vamos a tener como consecuencia marginación social. Si solo hablamos de distribución de la riqueza, vamos a ver cómo se comienza a hacer un reparto de la riqueza social sin una base material que lo está fundamentando el crecimiento económico. Si solo se habla de estabilidad monetaria como algo sacrosanto, indudablemente esto va a traer como consecuencia una caída de la demanda a través de la caída de la oferta monetaria, y con menor demanda, menor crecimiento económico. Y ni hablemos cuando no se respeta el equilibrio ambiental, que es un objetivo que no ha sido observado a piel de la sociedad, sino que ha desbordado recientemente, como señalábamos, respecto a esta pandemia internacional. Estos son los pluriobjetivos de las políticas económicas que nos van a ir relacionando unos con otros. Bueno, acá hay una lámina que ha sido un ejercicio donde en este caos de pensamiento, en estas tantas expresiones ideológicas de la cultura, de lo político, lo que he planteado es de ver cómo se pueden, sobre un paradigma positivo, siempre ha habido una desvalorización una desvalorización en un polo totalmente negativo. Solo en esto, por una razón de tiempo, me interesa plantear lo que podríamos decir como un paradigma positivo, el séptimo, que es lo que ha dado a denominarse en la cultura global. Es decir, ¿cómo es posible armonizar un mundo global con los desarrollos de carácter local, en contra de lo que denuncia con mucha dureza el Papa Francisco, hablando de la globalización financiera, de la especulación financiera? Nadie niega la importancia de la globalización. Pero ¿qué tipo de globalización queremos nosotros? ¿La globalización de la especulación o la globalización de la producción? Esta síntesis entre lo global y lo local es sobre los cuales podemos avisorar o apostar a la construcción de un mundo más justo, con un mayor reparto de la riqueza. En esta lámina, es una lámina muy tradicional, muy conocida, que es el triángulo de Sábato y Botana, donde establecen cómo es un modelo de política científico-tecnológica. ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto? Un rol del Estado que el Estado lo va a expresar ¿en qué? En el gasto público, en lo que es el contexto de las finanzas públicas o la economía del sector público. Estos autores, Sábato y Botana, sostienen que tiene que haber una interrelación del Estado con la estructura productiva
y la estructura científica tecnológica. Fíjense que esta lámina no es algo muy nuevo, es un desarrollo conceptual, doctrinario, que ya tiene varias décadas y que de alguna manera o de gran manera va anticipando ese concepto de sincretismo entre distintas ideologías económicas, recordando siempre a esta autora Mariana Mazzucato, que habla de esta armonía entre el Estado, la sociedad y el mercado mediante alianzas estratégicas y políticas de largo plazo, zafando del eficientismo inmediatista de las teorías económicas clásicas, como también del cortoplacismo dentro de la urgencia que Keynes avisora en el año 1930 para salvar al mundo capitalista de la crisis de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? También hay que señalar que en el marco de la economía del sector público, la economía del sector público, estamos comprometidos con algunas de las modificaciones que necesariamente se tendrán que adaptar detrás de esta pandemia que nos deja realmente de manera con dudas muy grandes. ¿Qué pasó y qué vamos a hacer? Fíjense que yo les voy a leer una frase de una gran pensadora argentina, Diana Sperling. Yo tuve la oportunidad de hacer un curso sobre cultura judía en filosofía por el año 2005, y cómo está planteando ella esta incertidumbre que estamos viviendo. Se lo voy a leer esta frase porque me parece que es lo más significativo, expresivo del tiempo actual de esta pensadora argentina, Diana Sperling, no muy conocida, pero de un talento increíble. Dice Sperling que no sabemos qué es el tiempo, pero intuimos cómo nos afecta. La pandemia inscribió una marca fuerte porque nos da la impresión de que vivimos en un presente constante, una suerte de espera sin un horizonte claro. Lo vital se posterga, advierte Diana Sperling. Según su percepción, el pasado se achicó y el futuro todavía no se avisora. Estamos suspendidos y eso nos acerca a la condición animal. El tiempo, a ver, acá lo subrayé mal, ya no lo van. El presente es como un magma que atrapa. El futuro hoy es una endija muy pequeña que todavía nos permite abrir la puerta, no nos permite abrir la puerta para ir a jugar. El futuro es una endija muy pequeña. Por eso que cuando nosotros vamos a ver estos objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos de desarrollo sostenible, que hasta antes de la pandemia nosotros decíamos, bueno, todas las políticas públicas en el mundo, un acuerdo a través de todos los países que se han comprometido con las Naciones Unidas, con esos 17 objetivos, desde el punto de vista del Estado, tenemos que desempeñarse en forma transversal y en la totalidad de las erogaciones estatales de las finanzas públicas. Vamos a tener que acordarnos a estos 17 objetivos. El tema es cuánto, citándolo a Sperling, cuánto el mundo va a cambiar en los próximos años, yo diría en los próximos meses después de esta pandemia. El proceso de globalización se va a acentuar, el proceso de una nueva equilibrio entre las naciones con el rol activo del Estado se va a fortalecer. Bueno, esta es una de las grandes incógnitas. De todas maneras, es lo que hay, son estos objetivos de desarrollo sostenible, nosotros los estamos dando en estos cursos porque son 17 objetivos
esenciales. Fíjense, cuando veamos el gasto público nacional y provincial, cuando veamos este tablero de control, vamos a ver que esos 17 objetivos están expresados en mayor y menor grado en el gasto público. Si ustedes ven, por ejemplo, el número 1, aquí está como uno de los 17 objetivos, y tal vez sea el más importante de todo, del resto, que es el fin de la pobreza. En un mundo y en una Argentina con los índices de pobreza han aumentado, y de ahí viene este desafío que tiene el Estado a través de esta armonía entre gastos y recursos para que estos objetivos sean los más conseguibles posibles. En el marco de lo que son las operaciones del sector público. Las operaciones del sector público, el sector público tiene 4 tipos de grandes operaciones. Las 2 primeras, producción de bienes y servicios e inversión de infraestructura, donde hay una mayor dedicación del gasto público. La inversión en infraestructura es lo que se denomina inversión pública. La producción de bienes y servicios generalmente son los bienes públicos sociales, en salud, educación, ambiente, cultura, y la regulación normativa, esa actividad que tiene el Estado, que no es medible significativamente en el gasto, pero donde el Estado muestra su poder, muestra su responsabilidad para el ordenamiento de la sociedad. Y por último, el financiamiento del mercado y de la sociedad civil. Acercar recursos financieros, recursos monetarios para facilitar el desarrollo de la economía social, de la economía real, peor. Estas son las 4 grandes operaciones del sector público. Una pequeña pregunta, ¿me están escuchando bien, no? Sí, profe. Sí, profe. Por ahí se tilda, pero se escucha bien. Se está escuchando bien. Bueno, eso me quedo tranquilo porque por ahí digo, a lo mejor hace media hora que estoy hablando y no se quejan porque está todo bien o porque directamente se desvinculó todo el desarrollo de esta clase. Bueno, las escuelas económicas de mercado ya las hemos referido. Las 2 grandes escuelas, la escuela liberal y la escuela keynesiana, y después han surgido estas escuelas que tratan de armonizar, ¿no es cierto? El socioliberalismo, donde plantea un modelo social basado en ese rol que el Estado tiene para el bien público y fagocitando del liberalismo, de la doctrina liberal, el concepto de eficiencia. El institucionalismo, que tiene un aspecto muy importante, que es a partir de su pensador más señero, que es Douglass North, Premio Nobel de Economía del año 1991, donde señala que uno de los elementos esenciales que deben estar presentes para lograr el desarrollo económico es el fortalecimiento de las instituciones. Y lo que decimos el integracionismo, que es reunir a todas estas escuelas dentro de una, valorizando todos sus aspectos positivos, y este equilibrio entre las corrientes esencialmente de mercado, como la escuela liberal, y las corrientes hipertatistas, esencialmente algunos pensadores de carácter de origen keynesiano. Bueno, por supuesto que en esto estamos hablando siempre entre lo público y lo privado.
hay muchas similitudes y muchas diferencias. Vamos a citar algunos. Esto está explicado en la bibliografía punto por punto, ¿no es cierto? Algunas similitudes son en materia de análisis y planificación financiera. En cambio, hay algunas diferencias, por ejemplo, en el sistema de la legalidad, donde vamos a hacer hincapié y vamos a desarrollar lo que se denominan los regímenes de responsabilidad fiscal a nivel nacional y a nivel de la provincia de Córdoba. También hay un salto de la organización tradicional o paternalista a la organización moderna o participativa. Estamos yendo desde un concepto rígido del Estado, de ese Estado basado en la concepción de los pensadores clásicos como Fayol y Taylor, lo que sería el organigrama, donde hay una verticalidad en la toma de decisiones para pasar a organizaciones mucho más flexibles, más interactuantes, que esto nos va a permitir esencialmente, ¿qué nos va a permitir esto? El desarrollo de las nuevas tecnologías de computación. Bueno, sobre esto sí me quiero detener un poco. Hablamos de dos grandes corrientes, una la corriente de gastos y otra la corriente de los recursos. La norma que está regulando estas dos grandes corrientes de gastos y de recursos es una ley sancionada en el año 1992, la ley 2456, que tiene su expresión en la ley 9086 de la provincia de Córdoba, que es una ley muy similar a la nacional, adaptando algunos criterios, algunas restricciones de carácter constitucional, por ejemplo, en materia de control. En materia de control, la provincia de Córdoba, por constitución, tiene el sistema tribunalicio de control, que antes existía a nivel nacional. En cambio, a nivel nacional, por la Constitución Nacional, la reforma del 94, tiene jerarquía institucional, un organismo que ha tomado de alguna manera algunos de los criterios del sistema de Contraloría anglosajón, que es la Auditoría General de la Nación. Pero en el resto de los aspectos de los sistemas de administración, salvo algunas denominaciones, hay algunas similitudes entre unos y otros. En esta ley, que además habría que complementarla, como lo hemos visto recién, con la ley 25917 de responsabilidad fiscal federal del año 2005, podemos señalar 5 principios del macrosistema de administración financiera gubernamental. Uno es un enfoque sistémico, donde hay una relación entre las partes y el todo, ese concepto sistémico que ustedes lo tienen que estar pensando, que una cosa es tener una caja con las partes de un rompecabezas y otro es armar ese rompecabezas. Este enfoque sistémico es lo que le ha dado presencia a esta reforma de la administración financiera gubernamental, que nos va a poner criterios, restricciones y límites en materia fundamentalmente del gasto público. Porque los criterios, restricciones y límites en materia de recursos van a estar en leyes que son externas a la ley de administración financiera, que son las leyes tributarias. Lo que va a hacer el sistema de administración financiera es recoger ese cálculo de recursos en el presupuesto o la ejecución de los recursos, pero de leyes que son ajenas a la ley de administración financiera. Pero en materia de gasto público hay una regulación de los distintos tipos del gasto público. Y
donde hay una regulación que es muy fuerte, porque donde se ha producido uno de los grandes debates en la Argentina, que pretendió la ley, es respecto a los límites de la deuda pública, del endeudamiento público. Ese endeudamiento público, ¿tiene que pasar por el Congreso o no tiene que pasar por el Congreso? Ya lo vamos a ver cuando estudiemos este recurso que el Estado tiene, que es la deuda pública. En este enfoque sistémico vamos a ver dos reglas. Una regla que es la regla de productividad. Las relaciones productivas entre insumos y productos finales. Es la regla de productividad. ¿Qué es lo que es la productividad? Es la relación entre un insumo y un producto final. ¿Cuáles son los insumos? Bueno, los insumos son el personal de la administración pública, los bienes materiales, los bienes de consumo, los servicios que contrato tercero, y el producto final son los bienes y servicios que entrego a la sociedad. El otro principio que está en este macrosistema de administración financiera, que no es prejuicioso respecto al uso de técnicas de administración en general. En tercer lugar, el principio de realidad económica. Deja de ser un elemento sustancial, lo formal, lo legal, no porque se puede hacer cualquier cosa desde el punto de vista legal, pero el principio de realidad económica está vinculado al paradigma de escasez económica, está presente en todo el desarrollo de todas las normas. En cuarto lugar, el equilibrio fiscal sustentable, que cualquiera sea la visión o la cosmovisión, ya sea neoliberal o keynesiana en sus distintos grados, o neoliberal en sus distintos grados, nadie plantea hoy que el equilibrio fiscal no debe ser sustentable a través del tiempo. Ya vamos a ver la diferencia en la sustentabilidad. Algunos lo serán más cortoplacistas y otros más largoplacistas. Y por último, el control integrado e integral, que es esta relación entre la administración y el control que ha dado origen a la creación de este instituto en la Constitución, entre otros aspectos, que es la Auditoría General de la Nación. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema. Vamos a hacer un corte de un minuto y seguimos, por favor. Bueno, ¿un minuto o de 5? ¿Quieren 5 minutos? ¿De 5 minutos? Bueno, 5 minutos. Gracias, profe. Y 10 minutos, profesor, si no, no alcanzamos a levantarnos y a prepararnos. Bueno, 10 minutos, 10 minutos. 10 minutos. Muchas gracias, profesor. Gracias.